Jugaremos, muévete, luz verde. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Viridiana Osorio Reyes y el día de hoy abordaré el tema titulado Proyectos didácticos. Para abordar este tema vamos a recurrir al libro titulado Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida, de la doctora Frida Díaz Barriga. Para esta presentación, dentro del libro que vamos a abordar, abordaremos los temas: la conducción de la enseñanza mediante proyectos, en la cual abordaremos 4 diferentes puntos: el origen y supuestos educativos del enfoque de proyectos. Como número 2, la concepción actual de la estrategia de proyectos y competencias que promueven. Como punto 3, los pasos de un proyecto y su supuesto en marcha en el aula. Y por último, el aprendizaje cooperativo como estrategia central en la enseñanza basada en proyectos. El primer punto dentro de esta lectura es el origen y supuestos educativos del enfoque de proyecto. Veremos desde dónde surge la palabra proyectos, cómo se ha involucrado dentro del ámbito educativo y los supuestos que diversos autores nos presentan. Para comenzar, vamos a abordar lo que se plantea desde la actualidad. En la sociedad actual se enfrentan desafíos de participar a lo largo de la vida en proyectos de desarrollo. Estos proyectos se ven enfocados a la mejora continua del ámbito en el que se vaya a trabajar, buscando siempre la reestructuración de lo que ya se tiene o la innovación, que va no únicamente desde lo académico, sino también desde lo laboral, la cultural, la política o el deporte. En diferentes áreas se comienza a trabajar por proyectos como una alternativa de alcanzar una meta o un objetivo determinado de acuerdo a una problemática que se tiene. Dentro de las instituciones, el ámbito educativo, se plantea actualmente esa necesidad de enseñar a los alumnos por proyectos. De hecho, en la nueva escuela mexicana, que es lo que se trabaja hoy en día, de acuerdo a lo asignado, podemos determinar que se está trabajando por proyectos, que van desde los proyectos académicos, los proyectos de aula, los proyectos escolares y hasta los proyectos comunitarios, que buscan precisamente eso, el resolver una situación determinada. El discurso en torno a la era de la sociedad que actualmente conocemos sobre el conocimiento y la globalización de la cultura y la economía toma este argumento a favor de que las escuelas se espera que busquen ese compromiso, no únicamente de formar personas que adquieran o poseen conocimientos, sino también de personas que puedan ir más allá de eso. De hecho, en los planes anteriores se tenía en mente esa idea de que únicamente el estudiante se enseñaba y adquiría el conocimiento, a veces únicamente memorizado o con actividades que realmente no mostraban un fin determinado con los estudiantes, en el hecho de que ellos solamente adquirían el conocimiento dentro de la escuela, pero fuera de ella se mostraba esa escasez de ¿para qué me sirve? Esa cuestión siempre de ¿para qué lo uso? ¿Cómo lo puedo ver reflejado? Y es lo que se espera con los proyectos dentro del ámbito educativo. Algunos autores que han visto cómo se ha trabajado proyectos desde diferentes ámbitos plantean manejar proyectos y colaborar en ellos. Ayuda al aprendizaje más significativo que pueda lograr una persona, ya que esto incide tanto en su construcción de una identidad sólida como en la preparación para el trabajo colectivo y la ciudadanía. De hecho, los proyectos que se trabajan desde los académicos, los de aula, escolares, comunitarios, buscan eso, el trabajar contenidos académicos que plantea el programa sintético, pero también trabajar situaciones desde la realidad, desde dentro del contexto que el estudiante realmente está viviendo, situaciones reales que el alumno está enfrentando, buscar esa vinculación y realizar un proyecto para que el alumno sepa tanto el contenido que está trabajando como el fin que tiene dentro de la comunidad, dentro de la escuela, incluso dentro del aula, el para qué me va a servir, cómo lo estoy manejando y con ello hacer que el aprendizaje sea más significativo, con situaciones realmente
reales, realmente verídicos, y con eso construir un aprendizaje más situado. Bueno, después de conocer el origen de por qué se ha tomado la decisión de comenzar a trabajar por proyectos dentro del ámbito educativo, vamos a ver ahora la concepción actual de la estrategia de proyectos y las competencias que promueven. En esta parte, ver realmente la perspectiva que se tiene sobre qué son los proyectos, si realmente se están trabajando los proyectos en la escuela y desde qué visión se están trabajando únicamente para trabajarlo y que realmente el estudiante esté adquiriendo el conocimiento o únicamente por la necesidad de que el sistema actual nos lo está solicitando. Y para ello vamos comenzando de acuerdo a lo que nos dice según Quinault en 1995 sobre el concepto de proyectos. De acuerdo a su percepción, a lo que él ha investigado, nos dice que en la arquitectura, la ingeniería y en las artes pertenece la palabra proyectos al experimento de las ciencias naturales o del estudio de algún caso del jurista. En buena medida, todas esas estrategias de enseñanza comparten 4 fases, las cuales él establece como un propósito, una planeación, ejecución y juicio. Desde la parte de Quinault, nos dice que él considera la parte de un proyecto visto desde otro ámbito fuera del educativo, que en este caso es la ingeniería, las artes y la arquitectura, en el cual lo toma como un estudio de un caso, de una situación real que se está viviendo, y para poder llevarlo a cabo o poder solucionarlo, se establece que primeramente se establezca un propósito, el por qué lo estoy haciendo, con qué fin se está realizando. A partir de ello, buscar una planeación, una serie de actividades que realmente permitan el cumplimiento de ese propósito, y a partir de ello se ejecute ciertas acciones o lo que ya se está estableciendo en la planeación, y al final se realice un juicio de lo que se hizo, si realmente funcionó, no funcionó, las mejoras, fallas y todo lo que hubo. Dentro de todo esto, se establece que el profesor también adopte la metodología como proyectos como una orientación global. Para muchos, el trabajar por proyectos puede ser un trabajo más, el abordar una serie de actividades que solicitan más, pero depende mucho del maestro desde qué perspectiva lo esté viendo, si realmente lo está viendo desde el querer mejorar lo que plantean para el bien de los estudiantes o únicamente para abordar un tema. De acuerdo a Selma Wasserman, nos dice que el trabajo escolar mediante proyectos, el trabajar en proyectos incluye tareas formales asignadas a individuos o grupos pequeños. Recordemos que el trabajar por proyectos no únicamente lo vamos a enfocar dentro de un aula a trabajarlo únicamente con un estudiante, porque sería bastante tedioso. Debemos trabajarlo en comunidad, grupo o en pequeños grupos, como lo plantean, con un área de estudio determinado. En este caso, recordemos que las áreas de estudio en educación básica que se abordan es tanto lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Recordemos que los proyectos abarcan estudios que pueden requerir que los estudiantes investiguen, creen y analicen información que coincida con los objetivos específicos de la tarea. Recordemos que para abordar un proyecto va de la mano con situaciones reales, que es lo que plantea el programa analítico, pero también con contenidos específicos, que es lo que plantea el programa sintético, que son los contenidos. Al tener a la mano un contenido que vaya de la mano con la situación que estamos investigando y se relacionen, podremos crear un mejor proyecto. Un ejemplo que podemos abordar con todo esto es si, por ejemplo, en una comunidad indígena se está perdiendo toda la parte cultural de las tradiciones, las costumbres, etcétera, podemos abordar algún contenido, por ejemplo, dentro del área de lenguajes, sobre las tradiciones que se están perdiendo en una comunidad, y probablemente el proyecto
que se va a abordar tenga como resultado, como producto final, la realización de una entrevista, la realización de fichas informativas, la realización de lecturas, que todo esto igualmente va de la mano con lo que está trabajando, que son los ejes articuladores. En este apartado conocemos a un nuevo autor, que es Perrenaud, en 2000, que nos establece el trabajar por proyectos con una serie de beneficios y objetivos que nosotros podemos considerar. Dentro de los beneficios que se establecen es primeramente que el alumno genere más saberes de los que ya posee. Recordemos que en una parte nos establece que el trabajar con actividades que sean significativas para los estudiantes hace que sea más amplio el aprendizaje que se adquiera, los saberes que se adquieran. Asimismo, pues promueve la estimulación, en este caso de la práctica reflexiva. Lo que está haciendo el alumno, si realmente está sirviendo o no está sirviendo, si se está construyendo este conocimiento, está siendo más deficiente, el interés que tenga el alumno, cómo se está llevando a cabo el aprendizaje. Con todo esto, se establece que dentro de un proyecto se obtengan o se tengan a la mano los objetivos claros que se desean abordar. De manera muy general, se establecen 10 objetivos, dentro de los que se abordan, como primer lugar, lograr la movilización de saberes y procedimientos, es decir, construir realmente competencias. Recordemos que dentro de cada uno de los ámbitos, o en este caso fases de la educación, nos establece diferentes competencias que el alumno debe desarrollar al finalizar cierto grado de estudios. Como número 2, dejar ver las prácticas sociales que incrementen el sentido de los saberes y el aprendizaje escolar. Recordemos que con todo esto va a haber situaciones en las que los estudiantes estén más cerca de situaciones reales, situaciones que realmente promuevan ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje y saber del estudiante. Se va a ver tanto adquirido como demostrado en la realización de las diferentes actividades que haga, así como el interés que esté promoviendo. Con todo esto, va relacionado con el punto 3, que es descubrir nuevos saberes, nuevos mundos en una perspectiva de sensibilización o de motivación. El hacer actividades significativas, llamativas, que no solamente requieran leer y realizar ciertas actividades en la libreta, sino ir más allá de desde entrevistar, desde investigar en su comunidad, desde tener esa cercanía con personas de la comunidad, con sus familiares, etcétera, les va a permitir tener esa motivación, no únicamente por seguir conociendo diferentes espacios dentro de la escuela, sino también la motivación de conocer mucho más sobre lo que rodea su comunidad, sobre lo que rodea su escuela, lo que se establece igual en sus casas. Va a surgir esa motivación por seguir aprendiendo. Dentro del punto 4 nos plantea el obstáculo que no pueden salvarse sino a partir de nuevos aprendizajes que deben alcanzarse fuera del proyecto. Dentro de este punto nos permite saber que para trabajar un proyecto no únicamente vamos a ir de la mano con lo que nosotros adquiramos dentro de la comunidad, también vamos a tener que investigar, vamos a recurrir a diferentes fuentes bibliográficas que sean fiables para poder abordar los contenidos que dentro del programa sintético ya nos está estableciendo, si lo queremos ver desde la parte que establece la nueva escuela mexicana. Como número 5, provocar nuevos aprendizajes en el marco del mismo proyecto, que va de la mano con todo esto. El adquirir conocimientos sobre situaciones reales y de acuerdo a los contenidos que nos está estableciendo, permite no únicamente que el estudiante genere una competencia, sino también que el estudiante aprenda, no para únicamente situaciones generales, sino situaciones específicas que pueden surgir en su día a día y principalmente en su comunidad, porque van a ser situaciones que realmente él está viviendo. Como punto 6, el identificar logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y de evaluación final. El realizar un proyecto nos va a ayudar a determinar tanto como docentes como estudiantes si lo que estamos haciendo es correcto. Desde la parte docente, ver si realmente lo que estamos enseñando es adecuado, si se abarcó y avanzó con el aprendizaje o lo que se quería enseñar,
si realmente hubo buenos resultados, si realmente hubo interés por parte de los estudiantes y del mismo modo el ver esa evaluación en los estudiantes, realmente ver si están interesados, les llamó la atención ciertos temas, como docentes si realmente nos funcionó ciertas actividades y si las podemos seguir llevando a cabo. Recordemos que cada grupo va a ser muy diferente, pero debemos tomar en cuenta diferentes aspectos. Como número 7, desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva. Para trabajar un proyecto es necesario que se trabaje siempre en comunidad. Esto desde la parte de la socialización, que se tenga no únicamente desde la perspectiva que se tiene de una sola persona, sino también desde diferentes puntos de vista. Tal vez lo que yo aprendí, o en este caso el estudiante aprendió, realmente es lo mismo que mi compañero o mi compañera realmente están aprendiendo. Si realmente coincidimos o probablemente alguno de mis compañeros tiene alguna perspectiva diferente, aprendió algo más, conoce algo más o inclusive dentro de la parte de investigación investigó algo más porque puede ser más complicado trabajarlo solo a trabajarlo de manera colaborativa, que es algo que vamos a ver más adelante. Como número 8, ayuda a que el alumno confíe en sí mismo, refuerza la identidad personal y colectiva a través de una forma de facultamiento o empoderamiento. El permitirle al estudiante que él refuerce lo que está aprendiendo, el volverlo autónomo de su propio conocimiento, hace que el alumno realmente refleje esa identidad. Realmente estoy aprendiendo, realmente estoy conociendo, identifique sus debilidades, sus fortalezas de todo lo que él va a trabajar dentro del proyecto. Como número 9, desarrolla la parte de la autonomía, que va de la mano con el número 8, y la número 10, que es formar para la concepción y con la conducción de proyectos, que en este caso es realmente llevar el proyecto a lo que es y realmente todo el propósito que se tiene dentro del proyecto se puede ir logrando paso a paso. Bueno, de acuerdo a todo lo que ya llevamos hasta el momento, esa concepción, esa idea que se tiene sobre el cómo trabajar por proyectos, permite fortalecer o tener una idea más clara sobre qué es un proyecto y realmente dentro del ámbito educativo, cómo es que se está llevando a cabo. En este apartado vamos a conocer un poco más acerca de las competencias que se espera desarrollar en un caso concreto de la enseñanza y el aprendizaje en torno a proyectos. Este mismo autor plantea que son varias las competencias que se desarrolla dentro del alumno. Una de ellas es la competencia para la definición y afrontamiento de problemas verdaderos. Recordemos que, como lo plantea desde un principio sobre un proyecto, es abordar situaciones realmente que sean verídicas, reales, casos reales, que el alumno pueda identificar que están pasando en su día a día, en su contexto real y que él vea la manera de cómo se aborda a partir de cierto contenido, cómo solucionarlo y él vea la manera de cómo lo puede afrontar. Como número 2, la competencia para la cooperación y el trabajo en red, que es no únicamente el trabajo individualizado, sino el trabajo en conjunto, junto con sus compañeros, con la comunidad escolar o con la comunidad en la que él se está desarrollando. Como número 3, la competencia para la comunicación escrita. Todo lo que el alumno haga nos va a generar un producto final, que en este caso puede ser un reporte escrito, puede ser una poesía, puede ser una entrevista, etcétera, y él va a trabajar con ello a través de la comunicación escrita que él realice. Recordemos que igual puede abordarse diferentes otros productos desde la producción de videos, la producción de una exposición, pero va a ir siempre reforzado con los escritos que el alumno haga desde el propósito que tenía en un principio, toda la investigación que hizo, que él ya resumió y el producto final que se obtenga. Y por último, la competencia para la autoevaluación, el autoanálisis de lo que realmente se hizo, qué realmente se aprendió y con ello, pues, los resultados finales que el alumno obtenga sobre su desempeño en la realización del proyecto que él esté haciendo. Cuenta ya toda esa concepción que se tiene sobre cómo se aborda un proyecto académico, cuáles son las competencias que se espera que el alumno genere, vamos a conocer ahora los pasos de un proyecto y su puesta en marcha en el aula.
Para ello, de acuerdo a la lectura realizada, se aborda en dos partes, desde la educación básica, cómo se trabaja un proyecto y cómo se trabaja en un nivel más alto. En este caso únicamente vamos a abordar el de educación básica, que es el que nos interesa un poquito más para ver cómo se puede abordar dentro de las escuelas. Y bueno, comenzando, para la realización de un proyecto, se establece que la visión que se tiene para establecer los pasos va a ser visto desde el método científico experimental, que se reconoce como la forma válida de apoyar con base una idea o una teoría en el campo de las ciencias naturales. ¿Y esta cómo va a comenzar? Primeramente desde la observación y documentación, desde la revisación de un libro, una revista, internet, personas, organización, etcétera. Observar la situación que se está viviendo. Recordemos que para abordar un proyecto vamos a verlo desde el contenido que nos está pidiendo. Para ello, vamos a ver una situación real dentro del contexto que el alumno se esté desarrollando. Un ejemplo de ello puede ser probablemente el contenido dentro de saberes y pensamientos científicos en la fase número 6 nos pide que el alumno sea empático en el sentido de las relaciones sexuales, la prevención de embarazos, etcétera. Vamos a empezar desde la observación, cómo se está viendo en su comunidad, probablemente cómo se está viendo a nivel nacional la situación de los embarazos en la adolescencia. Con base en esto, el alumno va a empezar a observar, va a empezar a investigar, probablemente con la proyección de algún video que denote toda esta situación. A partir de ello, la definición de una pregunta que lleva a una situación problema. Por ejemplo, si nosotros mostramos al alumno un video sobre la situación que se está viviendo sobre los embarazos a temprana edad, podemos plantear, ¿por qué ocurren los embarazos a temprana edad? ¿Cuál es la mejor manera de combatir esta situación? ¿Por qué se está generando toda esta situación? Comenzamos con la parte 2 y a partir de ello comienza el planteamiento de una hipótesis. El alumno ya analizó, ya se reflexionó, no únicamente con uno solo, se reflexionó en conjunto y el alumno busca una hipótesis. Si probablemente estamos buscando las causas del por qué existen embarazos a temprana edad, el alumno empieza a generar una hipótesis o conjetura susceptible para ponerse a prueba. Probablemente la situación que se está viviendo es la falta de información, las costumbres que se tienen, etcétera. A partir de ello se delimita un método de experimentación conciso que pertinente a la pregunta. En este caso, probablemente se delimita todo esto realizando una entrevista con la comunidad estudiantil, desde los estudiantes de primero, segundo, tercer grado. Nos vamos desde la parte de la comunidad, las familias, de por qué. ¿Por qué existen embarazos a temprana edad? ¿Desde qué punto se está viendo? A partir de todo eso, tenemos la obtención y el análisis de la observación de los resultados que estamos teniendo de acuerdo al experimento que ya hicimos. En este caso pudo haber sido una entrevista que el alumno llevó a la comunidad estudiantil, llevó a su comunidad en general. A partir de los resultados obtenidos, el alumno redacta, escribe todos los resultados y se genera una conclusión general de acuerdo a los resultados que él obtuvo. Con base en todo esto, elabora un reporte del proyecto. En este caso es el producto final que se quiera tener. Si los resultados que el estudiante obtuvo se quieren presentar de manera escrita, puede hacerse a través de un reporte, a través de un cartel, etcétera. Si es de manera audiovisual, probablemente con un video que permita visualizar mejor la entrevista que se hizo, las conclusiones que se realizaron, la manera de cómo se puede prevenir un embarazo a temprana edad, etcétera, de acuerdo al producto que se tiene en mente realizar. Y con base en todo esto, una vez que ya se tenga, ya se hace la presentación y socialización del proyecto. Con base en lo que un alumno obtuvo, lo socializa con los resultados que los demás estudiantes se tienen o obtuvieron y al final se llega a una conclusión, a ese análisis y a esa discusión guiada sobre por qué está pasando cierta situación, los productos que se obtienen y de manera muy general se puede trabajar un producto en comunidad estudiantil o en comunidad de aula para
presentarlo a la comunidad estudiantil, de acuerdo a los pasos que aquí nos está estableciendo. Es un ejemplo. Y de acuerdo a los pasos que nos pide trabajar con proyectos, recordemos que de acuerdo al libro nos establece estos pasos dentro de la educación básica para hacerlo un poquito más sencillo. Esto de acuerdo o varía dependiendo la fase en la cual se esté trabajando y la metodología que se esté trabajando. Recordemos que los pasos para trabajar proyectos pueden variar no únicamente de la fase que se esté abordando, sino también desde la metodología que se esté abordando. En este caso, pues lo relacionamos con lo que nos dice la doctora Frida Díaz Barriga sobre cómo trabajar un proyecto de acuerdo a las investigaciones que ya se han hecho anteriormente y que resultan más sencillas con este ejemplo. Un ejemplo de lo que ya teníamos, volviendo al caso de los embarazos, que es una situación que se puede dar dentro de las escuelas y un contenido, recordemos que al final, como nos lo plantea en los pasos, se hace una socialización de qué obtuvimos. Al obtener un solo resultado de un solo alumno, puede generarse una única idea, pero el trabajar en conjunto con la comunidad estudiantil, en este caso de aula, o con un pequeño grupo de estudiantes, puede ser más abundante el conocimiento o en este caso la socialización. A partir de ello, vamos a ver en este apartado el aprendizaje cooperativo como una estrategia central en la enseñanza basada en proyectos. Hasta este punto podemos determinar que el aprendizaje cooperativo, al igual de la mano con los proyectos, contribuye a que se fortalezca el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes, al igual que las habilidades, parecido a lo que ya estamos trabajando ahorita, del ejemplo que pusimos. Es un ejemplo claro de cómo se trabaja o se está trabajando el aprendizaje cooperativo dentro de los proyectos. Para hacerlo un poquito más abundante, a partir del ejemplo que ya habíamos puesto anteriormente, vamos a verlo desde esta tablita que nos plantean dentro del documento, que son los tipos de estructura del aprendizaje, que puede ser tanto individualista, competitivo y cooperativo. Desde la parte individualista, pues las metas de los alumnos son realmente independientes entre sí. El logro de los objetivos de aprendizaje también depende del trabajo, esfuerzo y capacidad de cada uno de los estudiantes y no hay actividades conjuntas que realmente retroalimenten lo que un estudiante está logrando o está aprendiendo. Desde otro punto de vista o estructura de aprendizaje, la parte competitiva, los objetivos de cada alumno van a depender de lo que consiga su compañero. Va a ser esa parte competitiva que se tienen entre diferentes estudiantes. Los alumnos van a estar comparándose constantemente y van a estar comparando lo que ellos tienen, lo que van a obtener junto con sus compañeros. Los alumnos, en este caso, el alumno que obtiene una mejor calificación cuando su compañero rinde un poco más. En este caso comparan constantemente el yo saqué un 8 y tú sacaste un 10, yo saqué un 6, comparan la situación que están viviendo. Depende mucho de lo que un compañero está sacando y son importantes el prestigio, los privilegios alcanzados. Probablemente si yo obtuve una buena nota, yo espero que mi recompensa sea mayor a quien obtuvo una nota un poco más baja. Todo esta estructura de aprendizaje no se ve de la misma manera desde la parte cooperativa, ya que la parte cooperativa busca que las metas de los alumnos sean compartidas, que el resultado que yo obtuve no solamente me beneficie a mí, sino también le beneficie a mi compañero, no únicamente para perjudicarlo, para que yo sea mejor, sino para que ambos tengamos un resultado bueno, una meta compartida. Del mismo modo, los alumnos trabajan para maximizar su aprendizaje tanto como el de sus compañeros. No solamente buscan el bien propio, sino buscan el bien común entre los diferentes compañeros que están desarrollando el proyecto. El equipo trabaja hasta que todos alcancen su objetivo. Si probablemente dentro de una investigación un alumno no pudo recurrir a cierto material, se apoyan entre todos para que se pueda alcanzar la meta colectiva que todos tienen y también la meta individual. Son importantes las competencias sociales, el intercambio de ideas y el control de los impulsos, la diversidad y el diálogo. Para llevar a cabo un proyecto debe existir esa comunicación constante entre qué estoy logrando, qué está logrando mi compañero,
qué él encontró, yo qué encontré, y en conjunto socializarlo para desarrollar el producto final que se tiene, socializando lo que cada uno obtuvo, lo que cada uno investigó, y al final la discusión, la reflexión que se genere o la conclusión que se genere va a ser conjunta, van a compartirla entre ellos, van a comunicar lo que cada uno aprendió y al mismo tiempo que lo comuniquen, al escuchar a otros compañeros, va a contribuir a fortalecer ese aprendizaje que ellos ya tuvieron, ese aprendizaje que ellos ya generaron, y van a tener un bien común porque todos de alguna manera van a compartir sus ideas, resultados y conclusiones que ellos hayan obtenido, y va a ser favorable para cada uno de los compañeros. Por último, a manera de conclusión, pues me gustaría abordar que el trabajar por proyectos, de acuerdo a toda la lectura realizada, fortalece el aprendizaje significativo. El abordar temas o contenidos, no únicamente desde la lectura, sino también desde situaciones reales, siento que fortalece el aprendizaje de los alumnos, ya que ven las situaciones realmente que se están viviendo, realmente las situaciones que se viven en la actualidad, y la relación que tiene con los contenidos a través de un proyecto fortalece lo que realmente ellos están aprendiendo, ven la manera de cómo enfrentar la situación, la manera de cómo solucionarlo a través de diferentes alternativas, de investigación, de análisis, etcétera. Del mismo modo, trabajar por proyectos requiere un compromiso y actividades formales. En este aspecto, el compromiso del docente de realizar actividades realmente valiosas dentro del proyecto que se realice. Recordemos que siempre se va a solicitar el contenido desde el programa sintético, pero también desde el programa analítico. El saber vincular todas estas actividades va a permitir la realización de un buen proyecto, pero esto va a depender únicamente del docente. Realmente la responsabilidad, la perspectiva que él tenga, el paradigma que el maestro tenga sobre la nueva metodología que se está abordando, que en este caso es de proyectos, si realmente lo quiere trabajar así o si tiene la visión de abordarlo como anteriormente se ha venido haciendo. Del mismo modo, como parte de la conclusión, la construcción de conocimientos está mediada, en este caso, por la influencia de otros. La parte del aprendizaje cooperativo sí o sí va a existir dentro del trabajo por proyectos, ya que la socialización que se haga no únicamente va a depender del estudiante, sino también de cómo lo esté trabajando con sus diferentes compañeros. Probablemente si tenemos un grupo abundante, lo vamos a trabajar en pequeñas comunidades, pero si tenemos un grupo más pequeño, lo podemos trabajar con toda la comunidad de aula. En este caso, para investigar, para compartir los resultados obtenidos, para la realización del producto final, pero de la misma manera para compartir qué es lo que nosotros investigamos, qué es lo que están aprendiendo, y fortalecer el aprendizaje de todos los demás compañeros a través de la socialización que se haga, a través del aprendizaje cooperativo. De acuerdo a la nueva escuela mexicana, sé que se está trabajando por proyectos en las diferentes fases de educación básica, y del mismo modo a través de los diferentes campos formativos que se están abordando, debemos tener esa visión, ese compromiso de realmente querer aprender, seguir conociendo sobre cómo se trabaja por proyectos. En este documento que nos presenta la doctora Frida Díaz Barrigas es un ejemplo claro de cómo podemos abordar los proyectos, de conocerlos, de cómo se pueden seguir trabajando y los beneficios que estos pueden tener. De manera muy general, me agradó mucho esta lectura, realmente la recomiendo para fortalecer los aprendizajes que se tienen respecto a los proyectos en los diferentes espacios que se trabajen dentro de la escuela, dentro de los diferentes contenidos que se aborden. Agradezco mucho la atención, recomiendo mucho la lectura y espero pueda seguir fortaleciéndolo de manera personal, y de igual manera que más personas conozcan cómo se trabaja por proyectos para enriquecer más la educación que se tiene hoy en día. Por su atención, muchas gracias.